Hoy vamos a explorar 3 libros de la Biblia en detalle. En conjunto se conocen como literatura sapiencial, y ellos son Proverbios, Eclesiastés y Job. Los 3 exploran una serie de preguntas en particular. ¿Cómo debemos vivir en el mundo? ¿Qué es una buena vida? ¿Qué pasará si intento vivir de manera sabia? ¿Qué hará Dios por mí si realmente me esfuerzo por hacer lo correcto? Vamos a hablar sobre cómo estos libros de sabiduría llegaron a ser parte de las Sagradas Escrituras. Porque en los libros sapienciales o de sabiduría, el consejo sabio de las personas que aman a Dios y todo el conocimiento acumulado por generaciones se convierte en la palabra de Dios para su pueblo. También vamos a hablar de por qué hay 3 libros con 3 perspectivas muy diferentes sobre por qué existe el sufrimiento en el mundo y cómo podemos pensar sobre el mundo en el que vivimos. Y es que juntos nos presentan una mirada sofisticada sobre la experiencia humana, pero si leemos uno solo, por separado de los demás, estamos siendo demasiado cerrados y nos perdemos sobre conocer lo que dice toda la Escritura sobre la vida aquí, bajo el sol. Gracias por acompañarnos en esta conversación. ¡Aquí vamos! La literatura sapiencial. Bien. Comencemos ahí, ¿te parece? Sí, hay un grupo de libros en la Biblia hebrea que tradicionalmente se llama literatura sapiencial, porque tiene un conjunto único de características, temas, ideas, etc. Son los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés. Okay. Además, el Cantar de los Cantares se conecta a estos 3 de una manera única. Salomón es un personaje vinculado a 3 de estos libros: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que fue escrito por él. Es cierto. Job no se conecta con Salomón, pero sus temas principales sí se conectan con estos libros. Estos 4 libros de la Biblia hebrea comparten algo único, y es algo que no tienen. Leer estos 4 libros es como salirse por completo del argumento principal que unifica toda la Biblia hebrea, que incluye la historia de Abraham, la tierra prometida, el pacto, la obediencia a las leyes de la Torá para experimentar la bendición, la intención de Dios de alcanzar a todas las naciones, el templo, el rey mesiánico, el monte Sinaí, los sacerdotes, los sacrificios, la adoración. Todos estos temas principales... Todo eso no está. Estos forman la historia y los temas básicos del Antiguo Testamento. Claro, es lo fundamental. Y todo eso ni siquiera aparece. Leerlos es como salirse de la historia. Estos 4 libros exploran un conjunto distinto de asuntos y preguntas. Y sí lo hacen desde la perspectiva de la historia, pero aplican una serie de preguntas diferente. O sea que creen en esa historia, creen que son parte de esa historia, pero no se enfocan en eso. Tal cual. Y en realidad creen en el Dios de la historia, en su carácter y en su obrar en el mundo. Estamos hablando del Dios de Israel, el Dios revelado en la historia de Israel y en el resto de las Escrituras. Pero las preguntas son diferentes. Las preguntas tienen que ver con ¿qué significa vivir bien en el mundo de Dios? ¿Qué significa vivir con sabiduría? ¿Y cuál es mi esperanza a nivel personal? Así que, bueno, ya sé sobre Israel y las naciones, la batalla final, la derrota del mal, etc. Pero, ¿y yo? Claro, en este preciso momento, en mi familia, en lo particular. Sí, ¿cómo debo criar a mis hijos? Eso. ¿Cómo hago para desarrollar habilidades para un trabajo y plantearme metas laborales? ¿Cómo me debo manejar con las personas difíciles? Es muy práctico. Sí, es extremadamente práctico. Y también está, ¿qué hago cuando la vida no sale como esperaba y me pasan cosas horribles? ¿Dónde está Dios en todo eso? Así que este conjunto de libros se desconecta de la gran trama de Dios y las naciones y se ocupa de cuestiones prácticas de la vida diaria y de las historias cotidianas que nos causan inquietudes y preguntas. Sí, es muy interesante. Es un conjunto de libros muy único en la Biblia hebrea. Cuando dices Biblia hebrea, ¿te refieres a...? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Ok. Entonces, el resto del Antiguo Testamento o bien tiene narraciones de la historia del pueblo israelita y su pacto con Dios... Sí. O tiene reflexiones proféticas sobre esa historia y por qué pasa lo que pasa en un cierto momento. Sí. Entonces estos libros son únicos porque se salen de eso. Es como, no importa dónde vivas, esta es una excelente manera de pensar en la vida. Sí, tienen una naturaleza universal. Exploran asuntos, realidades y preguntas de cualquier persona, en cualquier momento, pero desde la perspectiva del pueblo del pacto de Dios. Con una visión de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Sinaí, el Dios de David. De ese Dios hablamos, pero estamos hablando de cómo ese Dios se relaciona conmigo y con mi propia historia al desarrollar mi vida.
Así que los libros sapienciales surgieron en distintos momentos de la historia de Israel. Es interesante, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares se conectan con Salomón de alguna manera, pero eso no significa necesariamente que Salomón sea el autor de esos libros, al menos en su versión final. De hecho, en el libro de Proverbios hay material de varios autores distintos. Lo dice el mismo libro. Cierto. El libro de Job es anónimo. No se menciona claramente quién es el autor, ni tampoco el periodo en el que se escribió. Y todos sus personajes son no israelitas. La gente dice que es el libro más antiguo de las escrituras. Sí. En general se cree eso por el contexto cultural implícito en la historia de Job, pero no hay indicadores explícitos de cuándo sucedieron esos eventos. De hecho, creo que la forma en que comienza el libro de Job es equivalente a la frase que aparece al principio en la Guerra de las Galaxias. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, porque comienza con «Hubo un hombre en la tierra de Uz», y esa es una referencia desconocida, no sabemos dónde está, así que es un lugar remoto, que se llamaba Job. Y no es israelita, y ninguno de sus amigos es israelita. Y de alguna forma, esto se convierte en parte de las Sagradas Escrituras. Sí, es un libro israelita sobre un personaje no israelita. O sea que Job es un hombre común. Es un personaje individual, pero la intención es que su experiencia invite a cualquier persona que lee el libro a comparar su experiencia con la de él. Así que es una especie de personaje arquetípico, y por eso su historia está situada en una tierra muy lejana, hace mucho tiempo. Job es interesante en ese sentido. Estos libros tienen tantas cosas únicas. Otra característica de los libros sapienciales es que hablan al lector con una forma distinta de autoridad. Cuando Moisés está en el monte Sinaí, Yahweh le habla y luego él baja para dar su mensaje. Ese es el Dios de Israel que habla a través de Moisés y dice, «Vosotros haréis esto y no haréis esto otro». Luego los profetas hablan en nombre de Dios. «Así dice el Señor». Claro, con ese tipo de respaldo. Sí, pero los libros sapienciales contienen palabras humanas. Los primeros 9 capítulos son palabras de un padre a un hijo. La frase clave de Proverbios es «Escucha, mi hijo, la instrucción de tus padres». En estos escritos sapienciales, el consejo sabio de las personas que aman a Dios y todo el conocimiento acumulado por generaciones, se convierte en la palabra de Dios para su pueblo en estos libros. Es muy profundo que haya todo un conjunto de libros que valide esto, que hay una sabiduría divina en el consejo y la sabiduría de los ancianos y en el conocimiento humano colectivo. Y de los padres. Y los padres y las madres, claro, que han visto muchas cosas. Dios puede hablarles a las personas a través de la sabiduría de los ancianos. No es algo intuitivo en el siglo XXI, en la cultura occidental, porque pensamos que lo nuevo es lo mejor. No lo que dice la gente vieja. Claro, y en esta cultura es exactamente al revés. Si es nuevo, no es de fiar. Cierto. Si es viejo, sabemos que es confiable. ¿No es interesante? Sí, cuando estoy leyendo sobre un tema práctico y me doy cuenta de que el libro es de hace 7 años, es como... quizás ya esté desactualizado. Sí, como ¿en qué cabeza cabe leer esto de hace tanto tiempo? Eso, sí. Sí, totalmente. Yo he notado lo mismo con los estudios bíblicos. Incluso en lo que yo mismo leo, prefiero leer las investigaciones más recientes, a pesar de que... Porque van haciendo nuevos descubrimientos, ¿no? A veces. Sí, a veces. Pero algunas veces es solo que el estudio o el debate sobre el tema ha avanzado y quiero estar al tanto de lo más reciente. Queremos saber lo que dice la gente. Y ese es un valor cultural nuestro. Totalmente. Sí, es muy loco. Y Incluso en el internet es peor. Cuando estoy leyendo un artículo sobre, por ejemplo, cómo usar Facebook o algo así para Proyecto Biblia, y estoy leyendo sobre eso y encuentro un artículo y me parece muy bueno, pero es del año pasado, es como... esto ya está desactualizado. Sí. Facebook ha cambiado, así que esto no me sirve. Es así, sí. Toda la Biblia, pero en especial la literatura sapiencial, tiene la postura opuesta sobre la autoridad y la sabiduría. Porque las cosas antes no cambiaban tan rápido. Sí, es cierto. Estamos hablando de un periodo en la historia en que culturalmente... Sí, uno podía nacer y morir sin ver ningún avance, ningún invento nuevo. O sea, podía pasar que un reino conquiste a otro o algo así, pero no es como que vivían durante el paso de la edad de bronce a otra edad. Puede ser, sí. Aunque el otro día leí algo de James Dávila que viene al caso. Es un erudito de estudios judaicos y tiene un blog que tiene un excelente nombre. Se llama Paleojudaica. Si te interesa la arqueología y los avances en los estudios bíblicos y judaicos, te lo recomiendo. Genial. Es muy interesante.
Bueno, el blog cuenta que recientemente se descubrieron textos babilónicos antiguos que hablan sobre las predicciones astronómicas del movimiento de las estrellas. Y descubrieron que los cálculos matemáticos en estos textos astronómicos son un tipo de cálculo avanzado muy sofisticado. ¡Wow! Y hasta ese entonces se pensaba que ese tipo de cálculo había sido inventado por matemáticos de Oxford hace 200 años. No es broma. ¡Qué increíble! Totalmente. Sí. Me pareció muy... Así que los babilonios usaban un tipo de cálculo avanzado. Ellos ya entendían estas cosas hace 3000 años. Hace 3000 años. Entonces, estos descubrimientos quedaron enterrados. Los seres humanos nos olvidamos de cómo hacer esos cálculos por miles de años. Exacto. Y luego un par de tipos en Oxford dijeron: ¡hey! Hicimos un gran descubrimiento. Sí, totalmente. Pero es lo mismo que ya se hacía hace 3000 años. Sí. Entonces, En fin. Sí había avances en la antigüedad. Sí, eso es seguro. Había avances tecnológicos, pero no al mismo ritmo que... Claro, sí, no tan rápido. Bien, pero volviendo al tema, el caso es que estamos hablando de culturas donde incluso esos avances entran dentro de una tradición de la astronomía muy antigua de varios siglos o milenios. Y el valor es que mientras más antiguo sea algo, mientras más viejo es su linaje, es más confiable. Y esa es la cosmovisión de la literatura sapiencial. Tenemos una sabiduría antigua acumulada durante cientos de generaciones. Entonces, por ejemplo, sería muy insensato no escuchar el libro de Proverbios. Y en términos del origen de Proverbios, el libro, por naturaleza, es un conjunto de dichos que se han pasado de generación en generación y adquieren autoridad por su repetición y la validación de la gente. Es como que una persona se dio cuenta de que... cada vez que me pasa esto, es como eso otro. ¿Cómo era ese del perro? Sí, ese es mi ejemplo favorito. Aquí lo tengo. Proverbios 26:17. Como el que toma un perro callejero por las orejas, así es el que pasa y se entremete en un pleito que no es suyo. Ese me encanta. Así que alguna persona acarició alguna vez a un perro callejero, le tomó una oreja un poco fuerte y... Claro. Y después la persona se metió en una pelea de sus vecinos sobre quién es el dueño de una cierta porción del terreno. Claro, de este lado de la pirca es mío y sí, tu lado... Y no terminó bien. Claro. Entonces pensó, ¿sabes a qué se parece esto? Me doy cuenta de que hay una similitud entre mi experiencia con el perro y mi experiencia con mis vecinos. Voy a escribir sobre eso. Y entonces se lo contó a sus hijos, y sus hijos crecieron y pensaron, sí, eso es tan cierto. Tiene mucho sentido. Y así se transmitió y como que se hizo viral y todos dijeron, esto es genial, sí. Claro, se hizo viral. Estos fueron los primeros memes. Sí. Proverbios, los primeros memes. Es genial. Sí. Bueno, y así es como ganaron autoridad. Entonces, no es que a un tipo lo mordió un perro y se sentó y dijo: voy a orar para pedirle a Dios que me dé sabiduría para su pueblo y que esto se incluya en nuestras sagradas escrituras. Y entonces Dios le dijo: bueno, ¿qué piensas sobre los perros? Claro. Y le ayudó a redactarlo. No fue así. No, pero hay un momento importante en que la palabra de Dios se convierte en un elemento relevante. Y no es tanto en el origen de los proverbios, sino cuando los proverbios se compilaron para formar un libro. El compilador sí hizo eso. Él le pidió a Dios que le diera... Y la conexión con Salomón es significativa, porque la historia de Salomón es que él se enfrentó a la tarea monumental de guiar y liderar a un pueblo en justicia, sabiduría, etc. Y sabe que no puede hacerlo, así que le pide a Dios que le dé sabiduría. Y allí tenemos el famoso sueño de Primera Reyes capítulo 3. Y Dios le da sabiduría. Luego, durante su carrera como rey, se hace conocido por su sabiduría y por redactar poesías, proverbios, matemática y botánica antigua. Fue como un renacentista adelantado. Eso es significativo. La historia de Salomón es que él vio su sabiduría y el conocimiento que tenía... como un regalo divino. Eso mismo, como un regalo de Dios.
Y entonces, con el pasar del tiempo, este libro llegó a existir y se compiló como una materialización de ese regalo divino de la sabiduría. No solo de Salomón, sino de todo el pueblo de Dios. Entonces el libro es un regalo de Dios a su pueblo, la palabra de Dios. Pero el contenido de esa palabra divina es sabiduría humana. Es muy único en ese sentido. Entonces, eso es sobre Proverbios en particular. Y quizás me esté adelantando, porque estábamos hablando de la literatura sapiencial en general. O sea, Proverbios, Job y Eclesiastés. Sí, así es. Y antes de entrar en Proverbios, esto nos lleva al último elemento interesante sobre esta colección de libros, y es la relación que tienen estos libros entre sí. Porque hay una cierta tensión, una tensión creativa entre estos libros y el mensaje que tiene cada uno. Las preguntas principales son: ¿cómo debo vivir en el mundo? ¿Qué es una buena vida? ¿Qué pasará si intento vivir de manera sabia? ¿Qué hará Dios por mí si realmente me esfuerzo por hacer lo correcto? Y cada libro nos ofrece una perspectiva diferente. Proverbios dice: sé sabio, teme a Dios y te irá bien. Si eres insensato y malvado, te irá mal y morirás joven. Por ejemplo, Proverbios 13:9, la luz de los justos brilla alegremente. Es como que la persona justa y sabia tiene una luz que brilla y vive en felicidad con luz en su lámpara. Pero el proverbio termina diciendo: pero la lámpara de los impíos se apaga. ¿Eres justo y sabio? Tendrás luz, prosperidad y felicidad. ¿Eres malvado e insensato? Morirás joven. Luego tenemos a Job, que por supuesto es lo más justo y sabio que existe, Sí. pero le pasan cosas terribles y él nunca descubre por qué. Nosotros, como lectores, sí podemos saberlo, vamos a hablar sobre eso después, pero Job nunca se entera. Y más adelante Job usa la misma línea que ese proverbio en Job 21:17. Dice: ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? Claro. ¿O cae sobre ellos su calamidad? Estoy mirando a mi alrededor y hay gente malvada que la pasa bastante bien. Los malvados la pasan bien, y yo, que he estado actuando bien, mira lo que es mi vida ahora. Así que está cuestionando el mensaje de Proverbios. Y esa es parte de su batalla en el libro. Y no solo lucha con ese mensaje, sino que Proverbios no le estaría funcionando. El libro de Proverbios no le funcionó a Job. Y eso es algo bastante raro. O sea, tenemos un libro de sabiduría que es un regalo de Dios y que nos dice: haz esto y te irá genial. Y luego tenemos otro libro que nos dice: bueno, este tipo lo hizo, pero eso no se cumplió para nada. Sí, así es. Y ambos libros están en la misma Biblia. En la Biblia. Sí. Ambos son parte de las Escrituras. Y luego tenemos a Eclesiastés, que muestra que a los tipos como a Job a veces les va bien, pero a veces no. Por eso en Eclesiastés 7, el orador o predicador, que es el maestro en Eclesiastés, dice: hay justo que perece en su justicia, y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Y después dice: esto es absurdo. Así que en este caso, lo que pasa en Eclesiastés no es que el libro de Proverbios no se cumpla, sino que a veces se cumple y a veces no. Entonces, si no es un sistema garantizado, ¿qué sentido tiene? Por eso el autor se frustra. Eso mismo es lo que hace que Job ore a Dios y se enoje y luche con él. Y es lo que causa desesperación en el autor de Eclesiastés, el orador. De nuevo, las tres perspectivas están en la misma Biblia. En mi opinión, no se contradicen. Pensar eso no nos ayuda, porque a veces Proverbios sí se cumple en nuestra experiencia de vida, pero no siempre. A veces nuestra realidad se parece más a Job y a Eclesiastés. En las diferentes etapas de la vida, en las distintas luchas, las personas pueden nutrirse de la sabiduría de cada uno de estos libros. Es muy interesante. ¿Existen tradiciones judías en cuanto a cómo ver esa tensión? ¿Cómo responden la pregunta de si estos libros se contradicen o no? Sí, la historia de la teología y la tradición judías es, sobre todo, lo que se llama una visión dialogal de la verdad y la realidad. Si alguna vez lees los textos judíos clásicos, la Mishnah o el Talmud, vas a ver una sección sobre el Sabbat o qué significa el descanso en el Sabbat. Vas a encontrar que expone el punto de vista de unos 50 rabinos sobre este tema y luego termina sin más. Y uno se queda como: bueno, el rabino Yohanan dijo tal cosa, el rabino Eliakim dijo tal otra, el rabino José se burló del rabino Eliakim y dijo que estaba equivocado. Entonces terminamos de leer todo eso y pensamos: un momento. Entonces, la tradición judía, y me parece que toman esto de la Biblia hebrea, contiene dentro de sí misma un mensaje que a veces se pone en duda. Y cuando terminamos de leer, creemos en el mensaje central, pero nos damos cuenta de que probablemente sea más complejo de lo que pensábamos. Sí,
Y a mí me cuesta tanto entender que eso sea parte de la escritura, porque en la iglesia en la que crecí tenía una tradición más simplista. La mentalidad era como, Dios lo dijo, yo lo creo y fin del asunto. Así que Proverbios es uno de los libros favoritos porque es muy directo. Sí. Es como, esto es lo que debes hacer, tú lo haces y listo. Entonces, encaja perfectamente en ese paradigma. Pero luego llegamos a un libro como Eclesiastés y Job y son como enigmas, así que no nos metemos con ellos. Los dejamos tranquilos. Sí, tal cual. En algunas tradiciones se los considera casi como un bochorno. Claro, sí, nos dan un poco de vergüenza. Así que no pasamos mucho tiempo leyéndolos. O sea, hay algunas explicaciones que nos ayudan como a suavizar un poco su problemática, pero es muy interesante batallar con el hecho de que en nuestras escrituras tenemos libros que requieren que aceptemos cierta tensión porque dialogan unos con otros y aportan matices. El punto central es que juntos nos presentan una mirada sofisticada sobre la experiencia humana. Pero si leemos uno solo, por separado de los demás, estamos siendo demasiado cerrados y nos perdemos de conocer lo que dice toda la escritura sobre la vida aquí, bajo el sol. Así que... este concepto ha sido resumido por uno de mis eruditos favoritos del Antiguo Testamento. Se llama Christopher Wright. Él lo dijo así: la diferencia más desafiante entre los escritos sapienciales y el resto del Antiguo Testamento surge cuando los autores de estos textos cuestionan la validez o expresan dudas sobre algunas de las afirmaciones principales de otras partes de la Biblia. Sin embargo, ese es precisamente el propósito de que ese contenido esté en el canon de las Escrituras, para invitarnos a una fe honesta que esté dispuesta a reconocer la presencia de dudas que no podemos ignorar y preguntas que no siempre podemos responder en su totalidad, dadas nuestras limitaciones humanas. Así que Wright está pensando en qué nos diría el libro de Eclesiastés sobre, por ejemplo, el discurso de Moisés en Deuteronomio, que dice: la obediencia a la palabra de Dios siempre conducirá a la bendición y a la abundancia en la tierra, pero la desobediencia llevará a la ruina y la destrucción. Y esa idea continúa en el libro de Proverbios. Claro. Pero Eclesiastés te obliga, como lector de toda la Biblia, a reconocer que la vida es más compleja y que a veces pasan cosas que no encajan en nuestro esquema. Y eso no significa que Dios no sea real o que no sea fiel. Simplemente significa que, la vida es más compleja de lo que pensaba. Tengo que tener eso en cuenta. A mí eso me ayuda mucho. Más que nada me obliga a tener una categoría más amplia sobre lo que es la Biblia. No solo tablas de oro caídas del cielo que nos dicen qué debemos creer, qué no tenemos que hacer o algo así. Claro, sí. La escritura incluye dentro de sí misma la oportunidad de batallar con ella y cuestionarla. En especial sobre los temas del sufrimiento y la decepción, como cuando las cosas van bien y después no tanto. De eso tratan los libros sapienciales, de circunstancias prácticas de la vida diaria. Hay un mensaje de mucha autoridad. Así es como obra Dios en la historia para salvar al mundo, y ese es el eje central de la historia. Pero después, en nuestras historias personales, donde las cosas se complican un poco, en eso los libros sapienciales son muy sofisticados, no son simplistas. No nos dan respuestas fáciles. Y eso es así sobre todo en Job y Eclesiastés. Sí, así es. Mientras que Proverbios no se cuestiona tanto esas cosas. No, Proverbios trata de pintar un cuadro del mundo que dice: hay ciertas cosas que son verdaderas y confiables y bastante comunes para toda la experiencia humana en conjunto. Aunque sí reconoce que hay cierta complejidad en cuanto a cómo vivimos y en cómo pensamos sobre causa y efecto y cosas así. Pero en la mayoría de los casos se enfoca en la regla general y Eclesiastés y Job se enfocan en las excepciones a la regla. Recuerdo que tú sugeriste como ejercicio mental que nos imaginemos 3 personas en un bar. Bueno, no sé si dijiste un bar. No recuerdo si dije eso. Pero igual me gusta el agregado. No sé por qué me parecía que habías dicho que estaban en un 3 bar. personas están reunidas. Ok, imaginemos 3 personas reunidas Sí. y uno se les acerca con una pregunta. Y cada una de estas personas te va a dar una respuesta diferente. Tienen 3 perspectivas diferentes. Y son amigos, conversan unos con otros. Y estas 3 personas son Proverbios, Eclesiastés y Job. Me pareció una muy buena imagen.
Entonces, empezamos a hablar sobre cómo son estas personas. Sí. Y desarrollamos bastante la idea. Y hasta hicimos videos sobre esto. Sí, hicimos video en torno a esa idea. Proverbios es una maestra joven, idealista, muy optimista y súper inteligente. Es muy inteligente en todas las cosas. Tiene consejos excelentes sobre las decisiones de negocios, cómo criar los hijos, cómo tener un matrimonio sano, buenos amigos, ser buen vecino. Es muy... Ella entiende de todo. Y le decimos ella porque... Sí, quisimos que Proverbios fuera un personaje femenino porque, como vamos a hablar más adelante, la sabiduría en el libro de Proverbios es personificada como una mujer inteligentísima y elegante. La señora sabiduría. La señora sabiduría, sí. Vamos a hablar de eso. Hay mucha feminidad. Sí, de hecho, el libro empieza con una serie de poemas, cerca del principio, sobre la señora sabiduría. Y luego, el último capítulo, el 31, es un largo poema dedicado a describir el ideal de la mujer sabia. Sí, una mujer alucinante. Así que sin dudas tenía que ser mujer. Sí, Proverbios tenía que ser mujer. Exacto. Aunque también en Proverbios hay muchas cosas masculinas. Sí, los proverbios de Salomón, Sí. Muchas veces las que hablan son figuras paternas. Que les hablan a sus hijos. Pero la sabiduría, la idea de qué es la sabiduría, eso se personifica como una mujer. Aquí los padres, los hijos, las madres, las hijas, todos deben prestarle atención. Además, no queríamos 3 tipos en este ejercicio mental, así que Proverbios tenía que ser mujer. Claro, sí. Proverbios era el candidato ideal. Bueno, la candidata. Me encanta. Entonces ya describimos a Proverbios. Sí, ahora Eclesiastés está sentado al lado de Proverbios y es un hombre de mediana edad. Es un crítico, es muy inteligente y puede ganar cualquier discusión y destruir argumentos. Puede ver la otra cara de la moneda. Puede debatirte sobre cualquier tema. Sí, claro, es cínico. Está un poco más desencantado de la vida porque ha visto muchas cosas y ha hecho muchas cosas, y en algunas le ha ido bien, pero en otras no. Ha hecho muchos proyectos. Hizo negocios, construcciones. Salió de fiesta en su juventud. Salió de fiesta. Tuvo hijos. Sus hijos crecieron y ahora tiene el nido vacío. Ha visto muchas cosas en la vida, algunas que salieron bien y algunas que se descarrilaron, y llegó a la conclusión de que las cosas no son tan simples como pensaba cuando tenía 20 y pico. Así es, lo que no puede tolerar es el pensamiento simplista, blanco y negro, o a las personas que construyen su vida sobre un fundamento falso y esperanzas poco confiables. O a las personas ingenuas. Sí, le encanta desmantelar el significado de la vida y lo hace especialmente hablando sobre la muerte todo el tiempo. Así que hasta ahora te has acercado a estas 2 personas. Cuando hablas con Proverbios, te da una increíble lección de vida al estilo de, bueno, esto es lo que deberías hacer. Y esa es una persona cálida y optimista. Y luego hablas con Eclesiastés y le dices, bueno, ¿y tú qué opinas? Lo que él te dice es muy distinto. Y por último está Job. Y quizás te olvides de hablar con él porque está sentado en silencio, solo escuchando la conversación y riéndose para sus adentros. Observa con una mirada sabia y deja que los jovenzuelos sigan discutiendo. Es un hombre grande. Ha visto muchas cosas en la vida, ha pasado momentos muy difíciles. Perdió a su familia, perdió a su esposa. Ahora tiene una familia nueva, volvió a casarse. Y antes era un poco cínico y amargo, como Eclesiastés, pero ya pasó esa etapa. Ya lo superó. Y transmite mucha paz, porque puede confiar en Dios a pesar de todo. Tiene una profunda fe y confianza en Dios. No es una fe simplista, sino sofisticada por las experiencias que ha vivido. Cree de corazón que Dios es confiable precisamente por las dificultades que ha pasado. Por eso es muy cálido, pastoral y tiene un tipo de sabiduría diferente que no te da respuestas servidas en bandeja. Es como un sabio, como si fuera Yoda, en cierta forma. Tal cual. Y así armamos cada uno de estos personajes en base al contenido y a los mensajes de los libros mismos. Sí, es como convertir el libro en un personaje. Y creamos una serie de 3 videos donde cada personaje tiene la palabra y dice su opinión. Gracias por escuchar este episodio de Proyecto Biblia. Soy John Collins y mi compañero en esta conversación es Tim Mackey. Somos los co-creadores de Proyecto Biblia. Puedes ver nuestros videos que están en YouTube de manera gratuita. Busca nuestro canal como Proyecto Biblia Oficial
Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Sí, nos encanta. Y si a ti te gusta este podcast, puedes ayudarnos dejando un comentario en YouTube o donde sea que nos escuches. Eso nos ayuda a ganar exposición. Si no, puedes simplemente compartirlo a tus amigos o también puedes seguir disfrutándolo por tu cuenta mientras te estás durmiendo a la noche, cuando vuelves en bicicleta del trabajo como yo. O mientras cortas el césped como yo. Sí. O como sea que te guste escuchar este podcast. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, agradecemos a los que nos apoyan y hacen que nuestros videos y estos podcasts sean posibles. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es John Aparicio y soy de Colombia. Proyecto Biblia ha sido de gran bendición para mi vida. Los veo desde que comenzaron a publicar sus primeros videos y me han ayudado a entender mucho mejor la palabra de Dios. El año pasado hice mi plan de lectura acompañado de sus videos y fue una experiencia asombrosa. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.